Las casas abandonadas siempre han ejercido una especie de atracción macabra sobre mí. Quizás sea porque crecí en un barrio en el que, al final de cada calle, había al menos una vivienda en ruinas, con ventanas rotas, puertas desvencijadas y jardines invadidos por la maleza. Mi grupo de amigos y yo las llamábamos las casas de los susurros, porque si te parabas frente a una de ellas en silencio absoluto, juro que podías escuchar algo. Algo que no eran las ratas ni el viento. Por supuesto, nunca le prestamos demasiada atención. Éramos adolescentes, y para nosotros, esas casas no eran más que escenarios para retarnos unos a otros, colarnos en ellas por las noches, hacer videos para Instagram y sentirnos valientes, aunque el miedo se colaba en nuestro estómago como una corriente helada. Pero todo cambió el día que encontramos esa casa. No era como las otras. Algo en su fachada nos repelía y atraía al mismo tiempo, como una fuerza que no podíamos identificar pero que estaba allí, latente, acechante. El descubrimiento. Fue Lucas quien la encontró. Siempre era él. El tipo más atrevido, el que nos empujaba a hacer las cosas que ninguno se atrevía a proponer, pero que en el fondo todos queríamos hacer. Tienen que ver esto, nos dijo una tarde, con esa sonrisa temeraria que siempre me hacía sentir que iba a arrepentirme de seguirlo. Nos llevó hasta las afueras del barrio, a un callejón que nunca habíamos explorado porque no parecía llevar a ningún sitio. Las casas en esa parte estaban más destartaladas que nunca, y la calle parecía abandonada desde hacía décadas. Al final del callejón estaba ella, la casa. Era enorme, mucho más grande que las que solíamos explorar. Parecía una mansión en su época, pero ahora estaba consumida por la decadencia. Las ventanas estaban rotas, pero no completamente, algunos fragmentos de vidrio aún colgaban de los marcos como dientes rotos. La puerta principal era de madera oscura, y aunque estaba inclinada, todavía se mantenía cerrada, como si protegiera algo en su interior. Esta casa es diferente, dijo Claudia, la más racional de nosotros. No sé, algo no me gusta. Claro que es diferente, respondió Lucas, casi burlándose. Es mejor. Imagina lo que podríamos encontrar aquí. No pude evitar sentir un escalofrío al mirar la casa. Había algo en ella que no era solo ruina. Era como si estuviera esperando. Entramos esta noche, dijo Lucas. Lo grabaremos todo. Será épico. Y, como siempre, nadie se atrevió a contradecirlo. El primer paso. Esa noche nos reunimos en el parque, como de costumbre. Cada uno llevaba una linterna, aunque sabíamos que Lucas era el que cargaba la cámara con la que pretendíamos filmar nuestra exploración. Claudia no dejó de mirarnos con expresión de preocupación, pero no dijo nada. Creo que, como todos, no quería ser la cobarde que se quedara fuera. Nos acercamos a la casa con la luna alta sobre nosotros. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a la puerta, Lucas empujó con fuerza y, sorprendentemente, ésta se abrió con un gemido prolongado que reverberó en la oscuridad. El aire en el interior era denso y olía a humedad, pero también a algo más, algo metálico y rancio. La sala principal estaba cubierta de polvo, con muebles viejos y rotos esparcidos por todas partes. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, cubierto de telarañas. Lucas encendió la cámara y comenzó a grabar, iluminando todo con su linterna. Bienvenidos a la casa de los susurros, dijo con tono dramático. Hoy vamos a descubrir los secretos de este lugar maldito. Nos reímos nerviosamente, pero ninguno de nosotros estaba realmente relajado. Había algo en esa casa que hacía que el simple acto de respirar fuera difícil. ¿Vamos a la planta superior?, pregunté, solo para romper el silencio que se había instalado después de la risa. Lucas asintió, y comenzamos a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo nuestros pies, como si la casa gimiera con cada paso que dábamos. La sensación de ser observados era abrumadora. No lo mencioné, pero notaba que Claudia también lo sentía. Su mirada era un reflejo de la mía,
alerta, tensa. Al llegar al segundo piso, el aire era aún más sofocante. Había varias habitaciones, todas con las puertas entreabiertas, como si algo o alguien hubiera pasado por allí antes que nosotros. «Vamos a separarnos», dijo Lucas de repente, y todos lo miramos con sorpresa. «¿Separarnos?», preguntó Pedro, el más tímido del grupo. «No me parece buena idea, Lucas». «Claro que lo es. Será más interesante. No vamos a morir. Solo vamos a ver qué encontramos». En retrospectiva, fue la peor idea que pudimos haber tenido. Pero en ese momento, ninguno de nosotros se opuso con firmeza. Los susurros. Me quedé con Claudia. Pedro se fue con Lucas, que parecía más decidido que nunca a recorrer cada rincón de la casa. Nos dirigimos a una habitación que parecía haber sido una biblioteca en algún momento. Las estanterías estaban llenas de libros que habían sido devorados por el moho y el polvo, pero lo que más me llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, había un cuaderno. No parecía viejo como todo lo demás en la casa. De hecho, su cubierta de cuero oscuro estaba en buenas condiciones, como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente. «Esto no tiene sentido», dijo Claudia mientras lo recogía. «¿Por qué hay algo tan nuevo en un lugar tan viejo?». La incomodidad en mi pecho creció, pero no dije nada. Claudia abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban cubiertas de dibujos extraños, formas geométricas que no parecían tener ningún sentido. Pero en la última página había algo más, palabras escritas con una caligrafía apresurada. «No mires a los ojos». Claudia y yo nos miramos, y en ese momento, escuchamos algo. Era un susurro, suave pero inconfundible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. «¿Lucas?», pregunté, esperando que él y Pedro estuvieran cerca. No hubo respuesta, solo más susurros, como si vinieran de todas las paredes de la casa al mismo tiempo. Sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado, y Claudia me agarró del brazo. «Esto no está bien. Tenemos que salir de aquí». Asentí, y corrimos hacia el pasillo. Justo cuando salimos, vimos a Lucas y Pedro al final del corredor, pero algo no estaba bien. Estaban de pie, completamente inmóviles, mirando hacia una puerta entreabierta. «Lucas. Pedro», grité, pero ninguno se movió. Claudia y yo corrimos hacia ellos, pero cuanto más nos acercábamos, más intensos se volvían los susurros. Cuando finalmente llegamos a su lado, vi lo que los había dejado paralizados. Dentro de la habitación había algo. No sé cómo describirlo. Era como una sombra, pero más sólida. Y estaba de pie frente a ellos, mirándolos fijamente. La advertencia en el cuaderno resonó en mi cabeza: «No mires a los ojos». Antes de que pudiera reaccionar, Lucas giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos, que antes eran de un marrón cálido, ahora eran completamente negros, como si el abismo lo hubiera consumido por dentro. «No debieron venir aquí», dijo, su voz distorsionada, como si no fuera él quien hablaba. Pedro estaba temblando, incapaz de moverse o apartar la mirada de la sombra. Claudia gritó y tiró de mi brazo con desesperación. Corrimos por el pasillo, sin saber hacia dónde íbamos, solo con la certeza de que teníamos que alejarnos lo más rápido posible. El descenso. Bajamos las escaleras a toda prisa, pero la casa parecía retorcerse a nuestro alrededor. Las paredes crujían y el aire estaba tan denso que sentía que me asfixiaba. Los susurros no paraban, y en cada rincón, en cada sombra, sentía que algo nos seguía de cerca. Finalmente llegamos a la puerta principal, pero estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Claudia lloraba, golpeando la madera con desesperación. «Déjanos salir», gritó. Fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Lentamente, giré la cabeza y vi a Lucas y Pedro bajando las escaleras. Pero ya no eran ellos.
Sus rostros estaban vacíos, y sus ojos, completamente negros, brillaban con una malevolencia que no podía ser humana. «Es hora de quedarse», dijo Lucas con una sonrisa antinatural. Sin pensarlo, tomé una silla rota que estaba cerca y la arrojé contra una ventana. El vidrio se hizo añicos y sin esperar un segundo, agarré a Claudia y saltamos por el hueco. El aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada y corrimos sin mirar atrás. Las sombras en las ventanas de la casa parecían moverse, pero no me atreví a detenerme. El regreso. Claudia y yo logramos regresar al barrio, agotadas, cubiertas de polvo y heridas. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Lucas y Pedro nunca volvieron, y la policía cerró el caso diciendo que simplemente se habían ido. Pero yo sé la verdad. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar sus susurros. Y sé que la casa aún está allí, esperando a que alguien más cruce su umbral. Solo espero que nadie más sea tan estúpido como para hacerlo. Nunca debí haber aceptado ese reto, pero, siendo sincero, el aburrimiento y el deseo de impresionar a mis amigos fue más fuerte. En nuestro grupo de amigos siempre hacíamos bromas pesadas o desafíos, y el de esa noche había sido particularmente macabro. Los rumores sobre la casa de la colina eran antiguos, pero eso no evitó que se convirtiera en el centro de nuestra conversación cuando estábamos en la cafetería del colegio. ¿Te atreves, Lucas? Pasar una noche completa en la casa abandonada, me retó Nico, con esa sonrisa que siempre me hacía querer superarlo. No es para tanto, esa casa no tiene nada, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Todos se rieron, como si fuera la cosa más divertida del mundo, y antes de darme cuenta ya había aceptado. No podía echarme atrás. Era una casa vieja, de esas que parecen sacadas de una película de terror. De niño siempre escuchaba historias sobre gente que había visto luces extrañas o sombras moviéndose por las ventanas. La mayoría de la gente del pueblo decía que estaba maldita, pero yo siempre había pensado que solo era otra vieja leyenda. Nadie vivía allí desde hacía décadas. Era una mansión construida a principios del siglo pasado, y los propietarios originales habían desaparecido sin dejar rastro. Esa historia, claro, alimentaba las leyendas. Esa noche, después de la escuela, preparé mi mochila con una linterna, un par de baterías extra, algo de comida y una botella de agua. Mi plan era quedarme allí hasta el amanecer, probar que no tenía miedo y luego salir con la cabeza en alto. La subida a la colina. Cuando el sol empezó a ponerse, caminé hacia la colina. Mis amigos se quedaron en la base, riéndose y apostando si me asustaría o no. La verdad, estaba más nervioso de lo que quería admitir. La casa era enorme y oscura, con ventanas rotas y la madera podrida en muchas partes. Subí por el camino empedrado, con la sensación de que alguien me observaba desde dentro. Cuando llegué a la puerta, me detuve un segundo. La madera estaba astillada, y el picaporte de metal estaba tan frío que sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. La abrí con cuidado, y el chirrido resonó en el silencio de la noche. Adentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. El aire olía a moho, como si nadie hubiera respirado allí en años. Había un salón grande al entrar, con muebles antiguos y retratos descoloridos en las paredes. A medida que exploraba más, descubrí que las habitaciones del segundo piso estaban vacías, con excepción de algunas camas viejas cubiertas por sábanas blancas. Todo parecía desierto y sin vida. O eso pensé. La primera señal. Cerca de la medianoche, escuché un ruido. Era un golpe sordo, algo cayó en la habitación de al lado. Sentí como mi corazón se aceleraba y la linterna tembló en mi mano mientras me dirigía hacia el origen del sonido. Abrí la puerta con cuidado y miré dentro. Era una pequeña biblioteca llena de libros viejos que parecían no haber sido tocados en años.
El problema es que uno de esos libros estaba ahora en el suelo. Fue el viento, me dije a mí mismo. Tal vez el suelo es inestable. Trataba de mantener la calma, pero algo no cuadraba. La ventana estaba cerrada, no había corrientes de aire. Recogí el libro, pero cuando lo coloqué de vuelta en su lugar, sentí que la habitación estaba más fría que antes. Decidí ignorarlo y volví al salón principal, donde me senté en un sofá, intentando distraerme con mi teléfono. Sin embargo, la señal se había ido. No era raro en esa parte del pueblo, pero aún así me fastidió. Luego de varios intentos, lo dejé a un lado y me quedé mirando las sombras que bailaban por las paredes. Las huellas. Casi una hora después, escuché pasos. Claros, firmes, y resonando en el pasillo que llevaba hacia el salón. Me levanté de golpe, con la linterna apuntando a la puerta, pero cuando me acerqué, no vi a nadie. Me armé de valor y revisé toda la planta baja. Nadie. Pero cuando regresé al salón, algo hizo que mi piel se erizara. En el suelo, justo frente a la puerta, había huellas de barro. No eran de botas ni de zapatos comunes. Eran pequeñas, descalzas, como las de un niño. Retrocedí un par de pasos, mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. No podía haber entrado nadie sin que lo notara. Todo esto es un mal sueño, murmuré, pero algo dentro de mí sabía que no era así. La sombra en el espejo. Decidí ir al segundo piso. Tal vez desde allí podría ver algo afuera, alguna señal de mis amigos, o quizás solo quería alejarme de esas huellas. Subí las escaleras de madera, que crujieron bajo mi peso, y me detuve frente a un gran espejo que estaba en el rellano. El vidrio estaba sucio, pero aún podía ver mi reflejo a través de la capa de polvo. Parpadeé, y por un segundo, vi algo detrás de mí. Una sombra, apenas perceptible, que se desvaneció cuando giré rápidamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No había nada allí. Decidí no mirar más el espejo. La risa. A eso de las 3 de la mañana, los ruidos se hicieron más frecuentes. Golpes, crujidos, y luego algo más perturbador, una risa. Era suave, como la de un niño pequeño, pero venía de todas partes. Intenté seguirla, pero cada vez que me acercaba, parecía alejarse más, como si la casa misma estuviera jugando conmigo. No podía soportarlo más. Corrí hacia la salida, dispuesto a escapar. Pero la puerta no se abrió. La empujé con todas mis fuerzas, pero parecía atascada, o peor aún, bloqueada desde el otro lado. Me giré, desesperado, y entonces lo vi. Allí, en el pasillo del segundo piso, una pequeña figura estaba parada. Era un niño, o al menos eso parecía. Tenía el pelo sucio y enmarañado, y sus ropas estaban rasgadas y llenas de barro. No debería haberme asustado tanto, pero algo en su mirada, oscura y vacía, me congeló en mi lugar. Él sonrió, y la risa se hizo más fuerte. Era como si viniera de dentro de mí, como si la casa estuviera burlándose de mi terror. El final de la noche. Corrí hacia el salón, buscando desesperadamente otra salida. Las ventanas estaban clavadas con tablones, y no tenía nada para romper el vidrio. Sentí que estaba atrapado, que nunca saldría de esa maldita casa. De repente, los pasos se acercaron nuevamente, más rápidos, más intensos. Me escondí detrás de un viejo sofá, mis manos temblando mientras apagaba la linterna para que no me vieran. Podía escuchar como algo, o alguien, caminaba por el salón. Se detuvo justo frente a mí. Apenas podía respirar. La figura no se movió por lo que parecieron minutos eternos. Luego, de repente, el silencio. Cuando me atreví a asomarme, no había nadie. El reloj dio las 6 de la mañana. Con el primer rayo de sol, escuché un clic. La puerta principal se había desbloqueado. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella y salí a la luz del día. Mis amigos estaban esperándome en la base de la colina,
riéndose como si todo hubiera sido una broma. Pero yo sabía que no había sido un simple reto. Algo en esa casa no quería que me fuera. Algo oscuro y antiguo que me había observado toda la noche. Nunca hablé de lo que vi, y desde ese día, evité esa colina. Pero a veces, en mis sueños, todavía escucho la risa de ese niño. Y sé que, de alguna manera, la casa sigue esperando. Hace un mes, cuando todavía pensaba que todo esto era una simple tontería, cometí el error de aceptar el reto. Era un día de verano cuando escuché a Marcos hablar sobre la casa olvidada, una antigua casa abandonada en las afueras de nuestro pequeño pueblo. Decían que nadie se atrevía a acercarse después de que una familia desapareció allí hace más de 30 años. Una vez fue una residencia imponente, pero ahora no era más que una ruina cubierta de maleza y misterio. ¿Qué? ¿Te da miedo, Sam?, preguntó Marcos, mirándome con esa sonrisa burlona que siempre me irritaba. Yo, que nunca podía dejar un desafío sin enfrentar, le respondí, ¿miedo de qué? Es solo una vieja casa. Y así fue como me metí en la peor noche de mi vida. Éramos 5, Marcos, Clara, Pablo, Andrea y yo. Todos de 17 años, todos creyéndonos invencibles. El plan era simple, pasar la noche en la casa olvidada y demostrar que los rumores eran solo eso, rumores. La llegada a la casa. Nos reunimos al anochecer. El sol se estaba ocultando, pintando el cielo de un anaranjado sombrío que parecía advertirnos. Caminamos unos 2 kilómetros desde el pueblo hasta la casa, cada vez más adentrándonos en el bosque. El camino se fue volviendo más oscuro, más estrecho, y el aire más pesado. Cuando llegamos, la casa parecía aún más aterradora de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de musgo y la madera podrida parecía a punto de colapsar. Las ventanas estaban rotas o bloqueadas por tablones viejos y la puerta colgaba torpemente de una bisagra oxidada. Era como si la casa misma estuviera tratando de mantenerse cerrada, de proteger lo que fuera que estaba dentro. No hay marcha atrás, dijo Pablo, tratando de sonar valiente, aunque todos notamos el temblor en su voz. Abrimos la puerta con dificultad, y un hedor a humedad y madera podrida nos golpeó de inmediato. El interior estaba completamente a oscuras, salvo por los haces de luz que nuestras linternas proyectaban. Al entrar, el crujido del suelo bajo nuestros pies resonaba en el silencio. Cada paso parecía más fuerte que el anterior, como si alguien o algo nos estuviera escuchando. Esto es ridículo, dije para romper el ambiente tenso. Pero incluso mi propia voz sonaba fuera de lugar, como si la casa no quisiera escuchar nuestras palabras. Explorando la oscuridad. Decidimos dividirnos en 2 grupos para explorar la casa. Clara y Marcos irían al piso de arriba, mientras que Pablo, Andrea y yo nos quedaríamos en la planta baja. El salón principal estaba vacío, salvo por algunos muebles cubiertos de polvo y telarañas. Las paredes estaban desgastadas y algunas partes del techo habían colapsado, dejando entrar la tenue luz de la luna. Aún así, la casa parecía increíblemente aislada, como si estuviéramos atrapados en otro mundo. Nos dirigimos a la cocina, que estaba en un estado aún peor. El óxido cubría los electrodomésticos antiguos y había manchas oscuras en el suelo que preferí no examinar demasiado de cerca. Andrea, que siempre había sido la más tranquila de todos nosotros, empezó a mostrarse incómoda. «Esto es extraño», murmuró mientras movía la linterna por las paredes. «No es solo una casa vieja. Es como si algo malo hubiera pasado aquí». Yo intenté hacer una broma para aliviar la tensión, pero incluso yo podía sentirlo. Algo estaba mal. Era como si la casa misma estuviera viva, observándonos, esperando. De repente, escuchamos un golpe seco desde el piso de arriba. «¿Qué fue eso?», preguntó Pablo, su voz apenas un susurro. «Seguro que son Marcos y Clara», respondí, aunque no estaba tan seguro.
Decidimos ir a buscarlos. Subimos las escaleras, que crujían bajo nuestros pies como si fueran a colapsar en cualquier momento. El piso de arriba. El pasillo del segundo piso era angosto y más oscuro que la planta baja. Al final del corredor, una ventana rota dejaba entrar una brisa helada que hacía que las cortinas deshilachadas se agitaran como fantasmas en la oscuridad. Marcos, Clara, llamé, pero no hubo respuesta. Avanzamos lentamente, revisando cada puerta. El primer cuarto era un dormitorio. La cama estaba aún hecha, cubierta de polvo, pero todo parecía colocado como si alguien hubiera salido de allí apresuradamente, como si la casa hubiera sido abandonada de la noche a la mañana. En la pared, algo me llamó la atención, marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar. Mi estómago se retorció. Deberíamos irnos, sugirió Andrea, y por primera vez, nadie la contradijo. Pero justo en ese momento, el golpe seco volvió a sonar, esta vez más fuerte y más cercano. Provenía del final del pasillo, donde una puerta medio abierta nos llamaba como una trampa. «Es solo el viento», murmuré, más para convencerme a mí mismo que a los demás. Pero mientras nos acercábamos a la puerta, el aire se volvió más denso, más pesado. Al abrir la puerta por completo, lo vi. Marcos estaba allí, de pie en el centro de la habitación, con los ojos muy abiertos. Clara no estaba. ¿Dónde está Clara?, preguntó Pablo, mientras trataba de acercarse a él. Pero Marcos no respondía. Solo se quedó allí, inmóvil. «Marcos, ¿qué te pasa?», le dije, dándole un empujón suave. Pero al tocarlo, me di cuenta de que estaba helado. Su piel se sentía como mármol. «Tenemos que irnos», dije en voz alta, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Pero cuando traté de mover a Marcos, no se movió. Era como si estuviera pegado al suelo. Entonces, lo escuchamos. Un susurro, casi imperceptible, pero que venía de las paredes, del techo, de todas partes. No era una sola voz, sino muchas, hablando al unísono. «No saldrán. No saldrán». Andrea gritó. No la culpaba. Yo quería hacer lo mismo. La huida desesperada. Corrimos. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Los golpes en las paredes aumentaban con cada paso que dábamos, como si la casa misma se estuviera cerrando sobre nosotros. El pasillo parecía más largo, como si la salida estuviera cada vez más lejos. Cuando finalmente llegamos a la puerta de entrada, estaba cerrada. La habíamos dejado abierta, lo sabía. Tiré del pomo con todas mis fuerzas, pero no se movía. «Ayúdenme», grité, mientras Pablo y Andrea intentaban empujarla conmigo. Pero era inútil. Era como si la casa no nos dejara ir. De repente, Marcos apareció al pie de las escaleras. Su expresión había cambiado. Ya no estaba congelado ni asustado. En su rostro había una sonrisa, pero no era suya. Era algo más. Algo que usaba su cuerpo. «¿A dónde creen que van?», dijo, con una voz que no era la suya. Andrea comenzó a sollozar, y yo me sentí impotente. No había salida. No había escapatoria. La casa nos tenía. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi a Clara. O lo que alguna vez fue Clara. Estaba colgada del techo, sus ojos vacíos y oscuros, su boca deformada en una mueca imposible. «Vengan, quédense con nosotros», susurró. En ese momento, todo se volvió negro. El despertar. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en el suelo, fuera de la casa. La luz del sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Pablo y Andrea estaban a mi lado, inconscientes pero respirando. Marcos y Clara no estaban. Nos arrastramos de vuelta al pueblo, sin decir una palabra. Nadie preguntó qué había pasado, y nosotros nunca lo contamos. Pero desde ese día, sé que la casa olvidada no está vacía. Algo vive allí,
algo que nos dejó marchar, pero no por compasión. Nos dejó ir para que podamos advertir a otros. Nunca vuelvas allí. Nunca te acerques. Porque la próxima vez, quizás no tengas tanta suerte. Siempre he odiado los lugares abandonados. Tal vez es por todas esas historias que escuchaba de niño, sobre casas en las que la gente veía cosas inexplicables o escuchaba voces que nadie más podía oír. Tal vez es por esa sensación de vacío, de descomposición y abandono, que me hace sentir como si el tiempo se hubiera detenido, pero algo más estuviera ahí, observando desde las sombras. Nunca quise averiguarlo. Sin embargo, aquí estoy, frente a una de esas casas. No cualquier casa abandonada, sino la casa abandonada. En mi ciudad, todos conocían la casa del fin del camino. Estaba justo al final de una carretera que parecía no llevar a ninguna parte, más allá de la vieja fábrica de textiles. Era el tipo de lugar del que todos hablaban, pero nadie quería acercarse demasiado. La casa había sido propiedad de los Martínez, una familia que desapareció hace más de 20 años sin dejar rastro. Nadie supo nunca qué les pasó. Simplemente dejaron de ser vistos un día, y la casa quedó vacía. Hubo rumores, por supuesto, algunos decían que la familia había sido asesinada por alguien del pueblo, otros que habían huido por problemas de dinero. Pero las teorías más inquietantes hablaban de algo más, algo que vivía dentro de la casa. Y si no fueron los Martínez los que se fueron, sino algo más lo que se quedó, había dicho un compañero de clase una vez. Todos nos habíamos reído, pero la risa había sonado forzada. Hoy, esa risa forzada no tiene lugar. Estoy parado frente a la verja oxidada de la casa, la luna llena iluminando el contorno de sus paredes derruidas. La razón de que esté aquí es simple, perdí una apuesta. Mis amigos y yo, como típicos adolescentes aburridos, decidimos que una noche de exploración sería la mejor manera de cerrar las vacaciones de verano. Y yo, con mi estúpida suerte, fui el que terminó con el desafío de entrar solo en la casa y quedarme allí una hora. Es solo una vieja casa, me digo a mí mismo, tratando de convencerme de que no es para tanto. Pero no lo es. Ya desde aquí, algo en el aire parece mal, como si el tiempo se hubiera detenido solo para este lugar. Empujo la verja, que se queja con un chirrido metálico. Al otro lado, el jardín está cubierto de maleza y el camino de piedra que una vez llevó a la puerta principal está agrietado y casi irreconocible. La puerta de la casa cuelga de una bisagra, como si el viento la hubiera golpeado tantas veces que ya no pudiera sostenerse. Me acerco lentamente, cada paso haciendo crujir las ramas secas bajo mis pies. Miro hacia atrás, esperando ver a mis amigos escondidos entre los árboles, pero no hay nadie. Están en sus casas, esperando a que regrese para contarles qué tan valiente fui. Claro, si es que regreso. Empujo la puerta con cuidado y entro. El olor es lo primero que me golpea. Es una mezcla de humedad, moho y algo más, algo agrio y metálico. La luz de la luna apenas entra por las ventanas rotas y la casa está envuelta en sombras. Camino despacio, mi linterna apenas iluminando el suelo polvoriento y las paredes descascaradas. El silencio es aplastante, solo roto por el sonido ocasional del viento que silba a través de las grietas. El pasillo principal lleva a una sala de estar, donde los muebles, aunque cubiertos de polvo y telarañas, siguen en su lugar. Es como si la familia Martínez hubiera salido un día y nunca regresara. Todo está intacto, pero cubierto por una capa de abandono que parece haber devorado la casa. Paso por un espejo colgado en la pared. Está cubierto de suciedad, pero por alguna razón, no puedo evitar detenerme a mirarlo. Me limpio un poco el vidrio con la manga de mi chaqueta. Al principio, solo veo mi propio reflejo, pálido y asustado. Pero entonces, justo cuando estoy a punto de apartar la vista, algo se mueve detrás de mí. Me giro de golpe, pero no hay nada. Solo sombras.
Mi corazón late rápido. Intento calmarme, diciéndome que es solo mi imaginación. Pero entonces lo escucho. Un susurro. Un sonido apenas audible que viene de algún lugar más profundo en la casa. Vete. Casi dejo caer la linterna. Es una voz. No lo imagino. Alguien está aquí. Mi respiración se acelera mientras trato de racionalizar lo que acabo de escuchar. Tal vez es el viento, tal vez, no, fue claro como el día. Una palabra. Alguien me dijo que me fuera. Solo queda una hora, me repito. Una hora y podré salir corriendo de aquí, contarles a mis amigos que cumplí el reto y olvidar para siempre esta maldita casa. Decido moverme más adentro, aunque cada fibra de mi ser me pide que salga corriendo. Llego a lo que parece ser la cocina. La mesa está puesta como si alguien hubiera estado a punto de cenar. Hay platos, vasos y cubiertos, pero todo está cubierto de una capa de polvo tan espesa que parece haber pasado una eternidad desde que alguien estuvo aquí. De repente, escucho otro ruido. Un crujido en el piso superior. Cierro los ojos por un momento, intentando calmar el miedo que me consume. Quizás es solo la estructura de la casa, que está vieja y desgastada. Eso tiene sentido, ¿verdad? Pero el crujido se repite. Más fuerte. Como si alguien estuviera caminando arriba. La lógica me dice que no debería ir a investigar, que debería quedarme en la planta baja, esperar que pase el tiempo y largarme de aquí. Pero el impulso de saber qué está pasando arriba, de si realmente hay alguien o algo más en esta casa, me empuja a subir las escaleras. Cada escalón cruje bajo mi peso. La madera se siente frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Cuando llego al segundo piso, el aire se siente aún más pesado, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. Hay 3 puertas frente a mí. La primera está medio abierta, mostrando una habitación con una cama cubierta por sábanas sucias. La segunda parece un baño, con un espejo roto colgando de la pared. Pero es la tercera puerta, al final del pasillo, la que llama mi atención. Está cerrada, pero parece como si algo o alguien hubiera intentado salir de ahí. La pintura está rasgada, y hay marcas de uñas profundas en la madera. Mi corazón late tan fuerte que siento que va a estallar. No quiero abrir esa puerta, pero algo en mí, quizás la misma curiosidad enfermiza que me trajo hasta aquí, me obliga a hacerlo. Tomo el pomo, frío como el hielo, y lo giro lentamente. La puerta se abre con un crujido, revelando una pequeña habitación con una única ventana. La luz de la luna ilumina débilmente el espacio, pero lo suficiente para ver lo que hay en el centro de la habitación. Es un baúl. Un viejo baúl de madera, cerrado con una gruesa cadena. Doy un paso hacia adelante, mi linterna temblando en mi mano. Me arrodillo frente al baúl y veo que la cadena está cubierta de óxido, pero no hay candado. La cadena simplemente cuelga, como si alguien la hubiera dejado ahí para evitar que se abra. Algo en mi interior grita que no lo haga, que me aleje y salga de la casa ahora mismo. Pero ignoro esa voz, porque tengo que saber qué hay dentro. Tomo la cadena y la aparto. Lentamente, levanto la tapa del baúl. Dentro, hay fotos. Decenas de fotos en blanco y negro, todas de la familia Martínez. Pero hay algo raro en ellas. Al principio parecen normales, la familia en la sala de estar, en el jardín, en la cocina. Pero luego, cuanto más miro, más extraño se vuelve. En las fotos más recientes, las caras de la familia se ven borrosas, como si estuvieran distorsionadas. Y en las últimas fotos, solo hay sombras, figuras oscuras de pie en los mismos lugares donde estaban los Martínez. Siento un nudo en el estómago. Cierro el baúl de golpe, mi respiración acelerada. Es entonces cuando lo escucho. Un sonido bajo, gutural, que viene de detrás de mí. Me giro lentamente, y lo veo. Algo se mueve en la esquina de la habitación. Algo que no debería estar ahí. Una figura alta y delgada, completamente envuelta en sombras,
pero con ojos brillantes que me miran fijamente. No pienso. Solo corro. Bajo las escaleras lo más rápido que puedo, el aire frío azotando mi cara. Puedo escuchar pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Siento como si algo estuviera justo a punto de atraparme. Llego a la puerta principal y la abro de golpe. Corro hacia el jardín, sin detenerme, sin mirar atrás. Mis piernas se sienten como plomo, pero no me detengo hasta que estoy de regreso en la carretera. Solo cuando llego al final del camino me atrevo a mirar hacia atrás. La casa está quieta, silenciosa, como si nada hubiera pasado. Pero sé que algo estaba ahí, algo que me quería fuera. Nunca volví a la casa del fin del camino. Y nunca más me atreví a desafiar mi suerte en lugares abandonados. Porque ahora sé que algunas casas no están vacías. Y lo que habita en ellas no quiere ser descubierto. Las casas abandonadas siempre han ejercido una especie de atracción macabra sobre mí. Quizás sea porque crecí en un barrio en el que, al final de cada calle, había al menos una vivienda en ruinas, con ventanas rotas, puertas desvencijadas y jardines invadidos por la maleza. Mi grupo de amigos y yo las llamábamos las casas de los susurros, porque si te parabas frente a una de ellas en silencio absoluto, juro que podías escuchar algo. Algo que no eran las ratas ni el viento. Por supuesto, nunca le prestamos demasiada atención. Éramos adolescentes, y para nosotros, esas casas no eran más que escenarios para retarnos unos a otros, colarnos en ellas por las noches, hacer videos para Instagram y sentirnos valientes, aunque el miedo se colaba en nuestro estómago como una corriente helada. Pero todo cambió el día que encontramos esa casa. No era como las otras. Algo en su fachada nos repelía y atraía al mismo tiempo, como una fuerza que no podíamos identificar pero que estaba allí, latente, acechante. El descubrimiento. Fue Lucas quien la encontró. Siempre era él. El tipo más atrevido, el que nos empujaba a hacer las cosas que ninguno se atrevía a proponer, pero que en el fondo todos queríamos hacer. Tienen que ver esto, nos dijo una tarde, con esa sonrisa temeraria que siempre me hacía sentir que iba a arrepentirme de seguirlo. Nos llevó hasta las afueras del barrio, a un callejón que nunca habíamos explorado porque no parecía llevar a ningún sitio. Las casas en esa parte estaban más destartaladas que nunca, y la calle parecía abandonada desde hacía décadas. Al final del callejón estaba ella, la casa. Era enorme, mucho más grande que las que solíamos explorar. Parecía una mansión en su época, pero ahora estaba consumida por la decadencia. Las ventanas estaban rotas, pero no completamente, algunos fragmentos de vidrio aún colgaban de los marcos como dientes rotos. La puerta principal era de madera oscura, y aunque estaba inclinada, todavía se mantenía cerrada, como si protegiera algo en su interior. Esta casa es diferente, dijo Claudia, la más racional de nosotros. No sé, algo no me gusta. Claro que es diferente, respondió Lucas, casi burlándose. Es mejor. Imagina lo que podríamos encontrar aquí. No pude evitar sentir un escalofrío al mirar la casa. Había algo en ella que no era solo ruina. Era como si estuviera esperando. Entramos esta noche, dijo Lucas. Lo grabaremos todo. Será épico. Y, como siempre, nadie se atrevió a contradecirlo. El primer paso. Esa noche nos reunimos en el parque, como de costumbre. Cada uno llevaba una linterna, aunque sabíamos que Lucas era el que cargaba la cámara con la que pretendíamos filmar nuestra exploración. Claudia no dejó de mirarnos con expresión de preocupación, pero no dijo nada. Creo que, como todos, no quería ser la cobarde que se quedara fuera. Nos acercamos a la casa con la luna alta sobre nosotros. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a la puerta, Lucas empujó con fuerza y, sorprendentemente, ésta se abrió con un gemido prolongado que reverberó en la oscuridad.
El aire en el interior era denso y olía a humedad, pero también a algo más, algo metálico y rancio. La sala principal estaba cubierta de polvo, con muebles viejos y rotos esparcidos por todas partes. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, cubierto de telarañas. Lucas encendió la cámara y comenzó a grabar, iluminando todo con su linterna. «Bienvenidos a la casa de los susurros», dijo con tono dramático. «Hoy vamos a descubrir los secretos de este lugar maldito». Nos reímos nerviosamente, pero ninguno de nosotros estaba realmente relajado. Había algo en esa casa que hacía que el simple acto de respirar fuera difícil. «¿Vamos a la planta superior?», pregunté, solo para romper el silencio que se había instalado después de la risa. Lucas asintió, y comenzamos a subir las escaleras. Cada peldaño crujía bajo nuestros pies, como si la casa gimiera con cada paso que dábamos. La sensación de ser observados era abrumadora. No lo mencioné, pero notaba que Claudia también lo sentía. Su mirada era un reflejo de la mía, alerta, tensa. Al llegar al segundo piso, el aire era aún más sofocante. Había varias habitaciones, todas con las puertas entreabiertas, como si algo o alguien hubiera pasado por allí antes que nosotros. «Vamos a separarnos», dijo Lucas de repente, y todos lo miramos con sorpresa. «¿Separarnos?», preguntó Pedro, el más tímido del grupo. «No me parece buena idea, Lucas». «Claro que lo es. Será más interesante. No vamos a morir. Solo vamos a ver qué encontramos». En retrospectiva, fue la peor idea que pudimos haber tenido. Pero en ese momento, ninguno de nosotros se opuso con firmeza. Los susurros. Me quedé con Claudia. Pedro se fue con Lucas, que parecía más decidido que nunca a recorrer cada rincón de la casa. Nos dirigimos a una habitación que parecía haber sido una biblioteca en algún momento. Las estanterías estaban llenas de libros que habían sido devorados por el moho y el polvo, pero lo que más me llamó la atención fue una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, había un cuaderno. No parecía viejo como todo lo demás en la casa. De hecho, su cubierta de cuero oscuro estaba en buenas condiciones, como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente. «Esto no tiene sentido», dijo Claudia mientras lo recogía. «¿Por qué hay algo tan nuevo en un lugar tan viejo?». La incomodidad en mi pecho creció, pero no dije nada. Claudia abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban cubiertas de dibujos extraños, formas geométricas que no parecían tener ningún sentido. Pero en la última página había algo más, palabras escritas con una caligrafía apresurada. «No mires a los ojos». Claudia y yo nos miramos, y en ese momento, escuchamos algo. Era un susurro, suave pero inconfundible, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. «¿Lucas?», pregunté, esperando que él y Pedro estuvieran cerca. No hubo respuesta, solo más susurros, como si vinieran de todas las paredes de la casa al mismo tiempo. Sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado, y Claudia me agarró del brazo. «Esto no está bien. Tenemos que salir de aquí». Asentí, y corrimos hacia el pasillo. Justo cuando salimos, vimos a Lucas y Pedro al final del corredor, pero algo no estaba bien. Estaban de pie, completamente inmóviles, mirando hacia una puerta entreabierta. «Lucas. Pedro», grité, pero ninguno se movió. Claudia y yo corrimos hacia ellos, pero cuanto más nos acercábamos, más intensos se volvían los susurros. Cuando finalmente llegamos a su lado, vi lo que los había dejado paralizados. Dentro de la habitación había algo. No sé cómo describirlo. Era como una sombra, pero más sólida. Y estaba de pie frente a ellos, mirándolos fijamente. La advertencia en el cuaderno resonó en mi cabeza: «No mires a los ojos». Antes de que pudiera reaccionar, Lucas giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos, que antes eran de un marrón cálido, ahora eran completamente negros, como si el abismo lo hubiera consumido por dentro.
No debieron venir aquí, dijo, su voz distorsionada, como si no fuera él quien hablaba. Pedro estaba temblando, incapaz de moverse o apartar la mirada de la sombra. Claudia gritó y tiró de mi brazo con desesperación. Corrimos por el pasillo, sin saber hacia dónde íbamos, solo con la certeza de que teníamos que alejarnos lo más rápido posible. El descenso. Bajamos las escaleras a toda prisa, pero la casa parecía retorcerse a nuestro alrededor. Las paredes crujían y el aire estaba tan denso que sentía que me asfixiaba. Los susurros no paraban y en cada rincón, en cada sombra, sentía que algo nos seguía de cerca. Finalmente llegamos a la puerta principal, pero estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Claudia lloraba, golpeando la madera con desesperación. «Déjanos salir», gritó. Fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Lentamente, giré la cabeza y vi a Lucas y Pedro bajando las escaleras. Pero ya no eran ellos. Sus rostros estaban vacíos, y sus ojos, completamente negros, brillaban con una malevolencia que no podía ser humana. «Es hora de quedarse», dijo Lucas con una sonrisa antinatural. Sin pensarlo, tomé una silla rota que estaba cerca y la arrojé contra una ventana. El vidrio se hizo añicos y sin esperar un segundo, agarré a Claudia y saltamos por el hueco. El aire frío de la noche nos golpeó como una bofetada y corrimos sin mirar atrás. Las sombras en las ventanas de la casa parecían moverse, pero no me atreví a detenerme. El regreso. Claudia y yo logramos regresar al barrio, agotadas, cubiertas de polvo y heridas. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Lucas y Pedro nunca volvieron, y la policía cerró el caso diciendo que simplemente se habían ido. Pero yo sé la verdad. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar sus susurros. Y sé que la casa aún está allí, esperando a que alguien más cruce su umbral. Solo espero que nadie más sea tan estúpido como para hacerlo.